Buenos días, ingeniero. El tema de hoy día es Economía Política del Ecuador. Sus integrantes son Carlos Almeida, Carmen Parra, Lenín Cabezas, Jennifer Tucles y mi persona Catherine Vera. Objetivos generales. Determinar los aspectos más importantes a lo largo de la historia para la comprensión y análisis de cada proceso. Identificar la historia de nuestro país como un proceso histórico, político y social, conociendo de mejor manera cómo surge el mismo. Los objetivos específicos. Fortalecer el conocimiento y opinión crítica al de los aspectos que nacen de la información brindada. Permitir conocer la historia de manera concisa y de una forma entendible. Economía política del Ecuador. El Ecuador es considerado como un país megadiverso con 46 ecosistemas identificados con especies únicas en el Ecuador, que es la flora y la fauna. Al ser un país con un modelo primario exportador que se basa su economía a la venta de productos no elaborados, ya sea agrícolas, mineros, petrolíferos o madereros, el Ecuador es uno de los primeros que exporta petróleo, pero su precio no es tan alto. La economía política se enfoca a las leyes que son las que regulan la producción y el cambio de los productos en diferentes fases de desarrollo de la sociedad humana. La justa y armónica distribución del ingreso es la piedra angular del sistema democrático de libre empresa y la base para generar equidad y competitividad en una nación. En cualquier economía moderna, la moneda es un medio de pago, medio de valor y poder de comprar y que permite adquirir bienes y servicios y así poder liquidar las deudas. En el 2000 se dio la dolarización en el Ecuador en la presidencia de Yamil, ya que a muchos este cambio afectó de manera muy grave y hay que cambiar su moneda antigua por el dólar y no fue tan bueno en su época. A continuación mis compañeros les explicarán más sobre la economía del Ecuador. Gracias. Ecuador es un país mega diverso que cuenta con su mayoría en flora y fauna. En Ecuador existe 90 ecosistemas terrestres y 21 marinos, donde ayuda a la productividad agrícola. En Ecuador existen 842.822 unidades de producción agraria UPAs en un área de 12.355.842 hectáreas. El territorio ecuatoriano no ha sido ocupado en su totalidad para las producciones agrícolas, sino que ocupan otras funciones que benefician a la naturaleza, puesto que éste ha dividido sus porcentajes en varios lugares donde no todos están centrados en la productividad agrícola y minera y petrolera. Quienes trabajan las UPA son más o menos el 25% de la población ecuatoriana, entre ellas el 25% son mujeres, ya que el incremento de ellas va creciendo por la migración de varones. El varones cuenta con 53% en su productividad, ya que migran cada vez más. El primer acontecimiento de nuestro país fue el boom cacaotero, quedándose entre los años 1880 y 1920, dándose por siguiente el bananero, que inició en la segunda mitad del siglo XX, dando como significado el primer modelo de exportación. Es así como entre 1950 y 1980 se dio un periodo conocido como el desarrollismo. Ecuador, al ver que es un país que genera mayor ingreso en su productividad, fue uno de los principales el petróleo, que se desarrolló en varias partes del país y viendo su mayor productividad generando ingresos a nuestro país. También encontramos el minero, que genera varios empleos en nuestro propio país y genera exportaciones en varias partes del mundo, contando también con el maderero, que es la producción que más es productiva en nuestro país, ya que genera, igual que el petróleo, muchos empleos que salen al propio ecuatoriano. Como hemos observado, la historia generada en nuestro país con los booms que se han desarrollado en el mismo han generado una historia y productividad en el mismo. Tenemos 5 modelos agrarios que han ayudado a la productividad de nuestro país. Como primero tenemos el modelo tradicional, que gran propiedad agraria y comercio agroexportador, cuyo mayor exponente es Álvaro Novoa. Modelo agroindustrial responde a las dinámicas de modernización por la
articulación en el mercado mundial, enlazándose a nuevas formas de rentas tecnológicas como agrocombustibles, por ejemplo, Ismael Novoa. Agronegocio, por lo contrario, previo en el capital comercial y una pequeña y mediana producción, se dirige al mercado interno con un disciplinamiento de la medida y pequeña producción. Tenemos el modelo a vía campesina y el modelo plurinacional que replanta la visión de la tierra como espacio de la vida. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. La dolarización, origen y efectos económicos y sociales. Ecuador adoptó oficialmente el dólar como moneda de curso legal el 9 de enero del 2000, en el gobierno de Yamil Mahuad, luego de que el país sufriera una crisis económica e inflacionaria a fines de la década de 1990. Entre 1998 y 1999, la devaluación de la moneda casi lleva a Ecuador a convertirse en un estado fallido, además de ir acompañada de una serie de quiebres de bancos y de cooperativas de ahorro y de crédito. Ecuador emprendió una serie de reformas económicas. En 1994, las autoridades económicas consideraron que la política de reducción por ley de la tasa de interés para abaratar el crédito sería la mejor opción para fomentar inversiones y mejorar la economía del país. Además, el sistema de banda cambiaría el Banco Central para regular la cotización del sucre con respecto al dólar. Sin embargo, en 1997 se empieza a observar un movimiento ascendente de la cotización del dólar en relación a la moneda nacional. Esto nos quiere decir que, a pesar de la crisis, Ecuador buscaba las maneras de sustentarse, pero venía una crisis tras otra. En la época de los 90 para Ecuador fue muy difícil. Entraron gobiernos que se endeudaron mucho. Encima de eso fue la guerra del CENEPA, donde Ecuador gastó muchísimo dinero, y todo esto sumó a una grande crisis, donde la moneda nacional del Ecuador, que fue el sucre, se devaluó muchísimo, y una salida para que el Ecuador no sea un estado fallido fue el cambio de moneda. En este caso sería cambiarse al dólar estadounidense como una moneda oficial. El proceso de dolarización. En el gobierno de Yamil Mahuad, desde 1999 se inició la dicha dolarización. Una de las grandes polémicas al respecto no solo fue la pérdida de la soberanía monetaria, sino el tipo de cambio bajo al que se adoptó, 25.000 sucres, el dólar estadounidense. Esto nos quiere decir que la moneda local saldría completamente del país, ya no tendría valor, y ahí se generaría una pérdida de la soberanía monetaria. Y al cambiar en el proceso de cambio de la moneda local, que sería el sucre, al dólar, se hacía a 25.000 sucres, un dólar, lo que causó mucha pobreza en el país para las personas que tenían sucres, porque el cambio era radical. Se generó una inflación enorme, ya que con un dólar alcanzaba para muy pocas cosas. En cambio, con 25.000 sucres les alcanzaba para muchas cosas más. Por eso la gente también, todo el pueblo ecuatoriano se sumó, y había muchas controversias, ¿no? Y encima una crisis y una inflación. Los efectos económicos y sociales. Cuando la dolarización es oficial, sus causas se centran en la decisión de la política económica por intermedio del gobierno, normalmente motivado por el proceso de restauración, ocasionando a su vez por
por severas crisis de incremento de los precios, hiperinflación. Como ya lo habíamos dicho, la hiperinflación se daba por el cambio de la moneda. Se daba 25.000 sucres, un dólar. Con 25.000 sucres en esa época, nosotros podíamos comprar muchísimas cosas, alcanzaba para más cosas. En cambio, con un dólar se generó una gran inflación que ya no podíamos comprar todas esas cosas con ese mismo dólar. También por esto se dio la migración. Se, muchos ecuatorianos buscaron la forma de irse a otros países, ya que aquí quedó en una completa crisis. Hasta que el país se estabilizara, pasaron muchos años, ya que por la inflación todos buscaban la manera de irse y la mayoría de personas se fueron a España. Se dio una gran emigración y salieron muchísimas personas del Ecuador, lo que esto causó el abandono de los campos y el abandono de familias. Yo les voy a hablar acerca de las finanzas públicas, presupuesto general del Estado. En el Ecuador, las finanzas públicas constituyen una redistribución de la asignación que el mercado hace de los recursos de una sociedad, por lo que en sentido las finanzas públicas suponen una distorsión del mercado, en la medida en que a través de ellas se extraen recursos a los agentes económicos mediante el cobro de impuestos y se les asignan a través del gasto público. Así las finanzas públicas estarían haciendo una asignación de recursos por fuera del mercado. Sin embargo, el papel del Estado depende del tipo de economía de los países. La mayoría de los occidentales tienen economías mixtas, que implican que las actividades económicas son realizadas tanto por el sector privado como por el Estado y el sector público, el cual al mismo tiempo influye en el comportamiento del sector privado, a través de reglas, leyes, impuestos y subvenciones, sin dejar de lado al mercado, puesto que se tiene la idea generalizada de que los mercados y las empresas privadas constituyen la clave del éxito de las economías, puesto que es más eficiente y permite alcanzar el máximo bienestar de una sociedad. Así es, el Estado se vuelve en un complemento del mercado, porque aunque la mayoría de economistas están de acuerdo en que las fuerzas competitivas generan un alto grado de eficiencia y que la competencia estimula la innovación, reconocen que existen varios casos en que el mercado no funciona bien, no puede realizar todas las actividades de manera eficiente. Uno de estos casos puede encontrarse si es que las características de la producción o del consumo son tales que no pueden ser provistos por el mercado, como la defensa del país o la administración de justicia, ya que no existen mercados para estos productos. Con este fin, la política pública se hace necesaria para crear, corregir y complementar al mercado en varios aspectos, en los que se presentan las siguientes fallas. 1. El poder del mercado. Los mercados funcionan de forma eficiente cuando existe competencia. 2. Externalidades. Estas se producen cuando la producción o el consumo de algunos bienes o servicios generan consecuencias positivas o negativas. 3. Bienes públicos. Los que están muy relacionados con las externalidades. 4. Inexistencia de mercados o mercados sin complementos. Si no existe un mercado, no puede haber asignación de recursos y menos aún eficiencia. Y 5. Información asimétrica. Se refiere a situaciones en las que una de las partes de la transacción tiene información que no está disponible para la otra. Sin embargo, la sola existencia de estas fallas no implica ni garantiza la intervención del Estado. Existen 4 causas de la incapacidad del Estado, las cuales son información limitada, control limitado de las empresas privadas, control limitado de la burocracia y limitaciones del proceso político. El reconocer estas limitaciones plantea el reto de encontrar la forma en que el Estado y el mercado pueden actuar conjuntamente. Como ya se mencionó, las finanzas públicas no implican la intervención del Estado y su sector público en general. En el caso ecuatoriano, este sector está conformado por el sector público financiero y el sector público no financiero. El primero se compone por las instituciones bancarias públicas, como el Banco Central del Ecuador o Banco del Fomento. El sector público no financiero, por otra parte, lo integra instituciones, organismos y entes que reciben directamente el dinero del Estado ecuatoriano. Pues para las finanzas públicas tiene su mayor aplicación en el contexto del segundo componente, y este a nivel nacional, provincial o local, porque es ahí donde se realizan las operaciones de ingreso y gasto. Por último, otro aspecto a hablar es del presupuesto general del Estado, el cual es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado. Incluyen todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.
Economía popular y solidaria se define como el conjunto de formas de organización económica social en la que sus integrantes colectiva o individualmente desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios. Es decir, que la economía popular y solidaria está basada en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital, en donde su objetivo principal es la cimentación de un ambiente justo y sustentable donde todos ganen y se beneficien del trabajo realizado en conjunto, siempre observando la necesidad personal y familiar con el objetivo de que crezca la comunidad tanto individual como grupalmente.